Entre los complementos del verbo en el predicado verbal, es decir, aquellos predicados que tienen como núcleo un verbo predicativo, además del complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial, etc., se encuentra también el complemento predicativo, que puede definirse según dos características generales. En primer lugar, el complemento predicativo es una especie de atributo que acompaña a verbos predicativos. Por eso se llama complemento predicativo. Es una especie de atributo. Recordad que el atributo pertenece o es un complemento de los verbos copulativos, ser, estar, parecer y verbos semicopulativos. Decía que es una especie de atributo porque, igual que él, expresa estados y cualidades del sujeto, pero a diferencia de él, también puede expresar estados y cualidades del complemento directo. ¿Por qué? Porque los verbos copulativos, que son los que llevan atributo, no pueden regir complemento directo. Y por tanto, ya que el complemento predicativo expresa estados y cualidades del sujeto o el complemento directo, concordará con ellos en género y en número. En la mayoría de los casos, hay algunas excepciones en algunos grupos preposicionales que luego veremos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que el complemento predicativo puede ser un grupo nominal, un grupo adjetival o un grupo preposicional. Es decir, en el complemento predicativo, el núcleo de ese complemento puede ser un sustantivo, un adjetivo o puede llevar un enlace, una preposición. Vamos a ver el primer caso, donde el núcleo es un sustantivo. Lo nombraron viceconsejero. Sería todo predicado verbal porque el sujeto omitido es ellos, ellas. Nombraron es tercera persona del plural. El núcleo es nombraron, siempre es el verbo, el núcleo del predicado. Lo es un pronombre átono de complemento directo, se refiere a alguien, a él, complemento directo. Y viceconsejero es un grupo nominal, porque viceconsejero es un sustantivo, y además, como complemento del verbo, es un complemento predicativo. ¿Por qué es un complemento predicativo? Por dos cosas, por lo que hemos dicho antes. Primero, porque va con un verbo predicativo, y segundo, porque concuerda en género y número, en este caso con un complemento directo. Luego veremos un caso en que concordará con un sujeto. Por todo eso es un complemento predicativo. Vamos a ver el caso de los adjetivos. Un complemento predicativo puede tener como núcleo un adjetivo, puede ser un grupo adjetival. Vinieron a la boda muy arreglados. Todo es predicado verbal porque el sujeto omitido es ellos. El verbo está en tercera persona del plural, por tanto, el sujeto tiene que estar en tercera persona del plural. ¿Por qué he puesto aquí ellos y no ellos, ellas, como he hecho antes? Porque a diferencia del anterior caso, este caso presente nos da una pista más el predicado. El propio complemento predicativo, que ahora lo veremos con mayor detenimiento, nos dice del sujeto, porque concuerda con el sujeto, que es masculino, arreglado y no arreglada. Es masculino plural, arreglados y no arregladas. Por eso el sujeto es solamente ellos, no puede ser ellas. A la boda es un complemento de circunstancias de lugar. Yo le pregunto al verbo dónde y me responde a la boda. La segunda pregunta que le hago al verbo y que me responde muy arreglados es la que responde al complemento predicativo. Y nos damos cuenta en este caso, a diferencia del anterior, que concordaba con el complemento directo, de que muy arreglados el complemento predicativo concuerda con el sujeto y que además es un grupo adjetival porque su núcleo, arreglados, es un adjetivo. Muy es un modificador, un adverbio que intensifica al núcleo. También el complemento predicativo, como hemos dicho, puede ser un grupo preposicional. Trabaja de diseñador gráfico. Todo es predicado verbal, siendo el sujeto omitido él. Al verbo le hacemos una sola pregunta, ¿de qué trabaja? Y nos responde de diseñador gráfico. ¿Por qué esto es un complemento predicativo? Porque en el término, cuando hay un complemento predicativo grupo preposicional, como es el caso, introducido por preposición, tenemos que irnos al término para ver cómo concuerda. El término del complemento predicativo concuerda en género y número con el sujeto, el diseñador gráfico. Dentro del término tendríamos que diseñador es el núcleo y gráfico es un complemento del nombre de diseñador, lo que llamamos un adyacente cuando el complemento del nombre es un adjetivo, ¿de acuerdo?